El fútbol de élite es una bestia implacable que no tiene memoria, que no respeta jerarquías pasadas y que puede devorar la carrera del jugador más brillante en un abrir y cerrar de ojos. Hay una línea finísima, casi invisible, entre tocar el cielo con las manos y caer en el abismo absoluto del repudio mundial. Y hoy, familia futbolera, estamos siendo testigos presenciales de una de las caídas en desgracia más brutales, rápidas y devastadoras de la historia moderna del deporte. Lo que parecía ser la coronación definitiva de una superestrella, el salto soñado a la realeza del fútbol europeo, se ha transformado en un callejón oscuro sin salida. Estamos hablando de un colapso total. Según diversas informaciones y los rumores más fuertes que sacuden los cimientos del mercado de fichajes, el Real Madrid acaba de dar un portazo monumental, definitivo y humillante. Han cerrado las puertas, han bloqueado los teléfonos y han descartado por completo lo que iba a ser el movimiento más espectacular del año. El protagonista de esta pesadilla no es otro que Enzo Fernández. El mediocampista que alguna vez maravilló al planeta, hoy se encuentra atrapado en el ojo de un huracán mediático y deportivo sin precedentes. Según lo que se viene comentando desde los pasillos más exclusivos de Europa, el jugador habría colapsado emocionalmente, soltando frases cargadas de pura desesperación y veneno, apuntando directamente a las altas esferas del club blanco, sintiendo que su carrera ha sido saboteada y su nombre arrojado a los leones. Las filtraciones indican que el entorno del jugador siente que se le ha arruinado la vida deportiva, quedando en una especie de limbo aterrador donde España le da la espalda e Inglaterra le muestra los dientes. En un lapso ridículamente corto, la imagen de un campeón se ha desmoronado ante los ojos atónitos de millones de aficionados alrededor del mundo, y su futuro profesional es, ahora mismo, un absoluto y total misterio. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de no retorno? ¿Qué fue exactamente lo que detonó esta bomba atómica en las oficinas del Santiago Bernabéu y en los despachos de Stamford Bridge? La respuesta a esta incógnita está haciendo eco en todos los rincones del planeta y ha desatado un debate que trasciende lo que pasa en un rectángulo verde. Porque ya no estamos hablando solo de fútbol, de táctica o de talento con el balón. Estamos hablando de comportamiento, de imagen, de diplomacia y de lo que muchos en Europa están empezando a catalogar como una epidemia de arrogancia y falta de respeto. Según varias versiones que circulan en la prensa internacional, el mundo del fútbol, los directivos de saco y corbata y las aficiones de los equipos más gigantes de Europa se han cansado. Lo que en Sudamérica y específicamente en Argentina se celebra como pasión indomable, garra, sangre y amor por la camiseta, en el viejo continente está siendo interpretado como una alarmante incapacidad para saber ganar con grandeza y perder con dignidad. Este Mundial de 2026 debía ser la plataforma definitiva, el escenario donde las grandes estrellas consolidarían sus imperios. Sin embargo, para la selección argentina, el desenlace del torneo ha dejado una herida abierta y una mancha oscura que parece estar arruinando el valor de mercado de sus máximos exponentes. Presten mucha atención a lo que vamos a desglosar hoy, porque en este video vamos a entrar de lleno, sin censura y con toda la profundidad que el tema requiere, en el análisis del desplante más sonado de la última década. Vamos a desmenuzar cómo el Real Madrid ha ejecutado un movimiento maestro que muchos leen como una bofetada de realidad, una declaración de guerra de la élite europea hacia las actitudes desafiantes de los jugadores albicelestes. ¿Están los gigantes de Europa creando una lista negra por culpa de la soberbia? Acomódense, no se despeguen de la pantalla hasta el último segundo, porque vamos a poner sobre la mesa verdades incómodas que los medios tradicionales están intentando maquillar. Y antes de sumergirnos en este océano de polémica, si eres de los que ama el fútbol puro, el análisis profundo y sin filtros, revienta ese botón de like. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte absolutamente nada de nuestro contenido. Arrancamos con todo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y a hablar con la verdad por delante. La imagen internacional de la selección argentina, tras el telón de cierre de la Copa del Mundo 2026, ha quedado severamente fracturada ante los ojos de medio planeta. Y esto no es una exageración mediática, es una realidad palpable que se respira en las redacciones deportivas, en los foros de aficionados, y lo que es más grave, en las mesas de juntas de los clubes multimillonarios. Todo este incendio no comenzó de la noche a la mañana. La gasolina se fue derramando poco a poco. Empezó con aquellas polémicas, los cánticos, las referencias geopolíticas sobre las Islas Malvinas que encendieron la ira de Inglaterra, y culminó en una final agónica contra España,
Ese partido, que debió ser una oda al fútbol, terminó convertido en una batalla campal llena de gestos obscenos, burlas innecesarias y un clima de tensión tóxica que ensució por completo el espectáculo deportivo. Si uno lee los comentarios de la prensa internacional, si uno escucha a los analistas en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en España, el consenso empieza a ser abrumador y peligroso. Se está instalando la narrativa de que el jugador argentino de esta generación tiene un problema crónico de actitud, que buscan la humillación del rival cuando el marcador les favorece, y que recurren a la violencia o al conflicto físico y verbal cuando las cosas no salen a su manera. Esta etiqueta de malos perdedores, esta fama de provocadores crónicos, ya no es solo una discusión de redes sociales, es un factor de riesgo financiero. Y esa factura ha llegado directamente al escritorio de Florentino Pérez. Según lo que se ha filtrado, el Real Madrid, el club más exigente y mediático de la historia del deporte, le ha bajado el pulgar a Enzo Fernández de la forma más fría y calculadora posible. El sueño de vestir la camiseta blanca, ese anhelo por el que suspira cualquier futbolista desde que patea un balón por primera vez, ha sido pulverizado. Y la razón nos lleva de vuelta a esa noche fatídica. El escenario, la gran final del Mundial 2026, el majestuoso MetLife Stadium a reventar, España y Argentina cara a cara. Un partido tenso, cerrado, táctico, que terminó decantándose para la roja con un ajustado 1-0. Perder una final mundialista es un dolor indescriptible, es un trauma que persigue a un jugador por el resto de su vida. Pero perder el control, los estribos y la dignidad ante miles de millones de espectadores es un suicidio profesional. Lo que verdaderamente dinamitó el futuro de este mediocampista de 25 años no fue el resultado en el marcador. Fue el colapso absoluto de su inteligencia emocional en el epílogo del encuentro. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y generaron un rechazo unánime. Primero, lo vimos encararse con la autoridad del partido. Pero no fue un reclamo normal, de esos que nacen de la frustración competitiva. Fue un ataque furibundo, con una superioridad y una soberbia que dejaron estupefactos a los comentaristas internacionales, ganándose una tarjeta amarilla que era solo el preludio del desastre. El reloj marcaba el minuto 93. La desesperación ahogaba al albiceleste. Fue entonces cuando el joven prodigio español Pau Cubarsí, con la frialdad de un veterano, le escondió el balón, le robó la cartera en una jugada clave. La reacción de Enzo no fue la de un competidor de élite buscando recuperar la posesión, fue la de alguien consumido por la rabia ciega. Una entrada brutal, un planchazo criminal directo a la humanidad del defensor español, mandándolo por los aires de forma escalofriante. Tarjeta roja directa, expulsión inmediata. Argentina con 10 hombres en los segundos finales de una Copa del Mundo, arrastrando su prestigio por el barro. Mientras el jugador caminaba hacia los vestuarios, la onda expansiva de esa patada ya estaba destruyendo despachos a miles de kilómetros de distancia. En los palcos de ese mismo estadio, los emisarios del Real Madrid observaban la escena con estupor. Según diversas informaciones, la directiva merengue estaba preparando una oferta astronómica, un paquete que superaba holgadamente la barrera de los 120 millones de euros para sacarlo de Londres y convertirlo en el nuevo mariscal del medio campo en el Bernabéu. Sin embargo, en la filosofía de la Casa Blanca, el talento con la pelota en los pies es solo el 50% de la ecuación. Florentino Pérez ha construido un imperio moderno basado en el señorío, en la imagen global, en el comportamiento intachable. Un jugador que viste ese escudo no puede perder la cabeza de manera tan barriobajera en la vitrina más importante del mundo. La decisión fue instantánea, fulminante y sin derecho a apelación. Operación abortada. Imaginen el impacto psicológico para el jugador. Estás a un paso de la cima del Everest futbolístico y, en cuestión de 48 horas, te encuentras en caída libre, sin paracaídas. Las versiones de su entorno describen un escenario devastador. Se habla de lágrimas de frustración profunda, de un sentimiento de traición. Según se comenta en los círculos más íntimos del mercado, el jugador habría sentido que el Madrid lo utilizó, que jugaron con su ilusión para luego dejarlo tirado en su peor momento, exponiéndolo al escarnio público. Es la sensación de que el tren de la historia pasó frente a sus ojos y las puertas se cerraron de golpe justo cuando intentaba subir. Pero la pesadilla apenas comenzaba, porque cuando te cierran las puertas del paraíso, a veces descubres que tampoco puedes volver al lugar de donde viniste. Tras el portazo ensordecedor desde España, la única opción lógica era regresar a Inglaterra,
agachar la cabeza y buscar refugio en las filas del Chelsea. Sin embargo, el ambiente en Londres es, en este momento, irrespirable para él. La prensa británica, famosa por ser la más despiadada y sensacionalista del planeta, no perdona ni olvida. Las heridas de las provocaciones pasadas, los cánticos polémicos sobre las Malvinas que tanto ofendieron a la sociedad inglesa y a sus propios compañeros de vestuario en su momento, se han reactivado con furia. En Stamford Bridge, según se ha filtrado, gran parte del ecosistema del club lo considera una pieza tóxica. La afición está de uñas, la directiva está preocupada por el daño a la marca del equipo, y el vestuario parece haberle hecho la cruz de forma definitiva. No lo quieren ver ni en pintura. Esto nos lleva a un análisis mucho más profundo, familia. Estamos presenciando cómo un jugador que posee todas las condiciones técnicas, físicas y tácticas para marcar una época, está siendo devorado por su propio personaje y por la percepción de su carácter. Y la pregunta que todo el planeta fútbol se está haciendo en este preciso instante es fascinante. ¿Es el talento puro suficiente para que los clubes de la élite europea miren hacia otro lado y perdonen la falta de diplomacia, la mala educación deportiva y el riesgo mediático? La respuesta que está dando el mercado actual es un no gigantesco y rotundo. Analicemos la magnitud de lo que hizo el Real Madrid. En un mundo donde los clubes suelen manejar sus fichajes caídos en el más estricto silencio para no devaluar a los jugadores o evitar conflictos con otros equipos, la cúpula blanca decidió que era necesario mandar un mensaje al mundo. Según trascendió, el club dejó clarísimo a través de sus canales no oficiales, e incluso asomando posturas casi oficiales antes y después de la final, que no había el más mínimo interés en vincularse con un perfil tan conflictivo. Hay que saber leer entre líneas en este negocio. Cuando un gigante como el Madrid se encarga de desmentir públicamente una operación de este calibre, no lo hace por capricho, lo hace para proteger su escudo. Es un blindaje corporativo. La junta directiva está diciendo, nuestro escudo vale miles de millones en patrocinios, en derechos de imagen y en prestigio global. No vamos a manchar esta institución asociándonos con actitudes pandilleras ni con gestos políticos que dividen al mundo. Este desaire monumental es, para muchos analistas deportivos de primer nivel, la prueba irrefutable de que la paciencia se ha agotado. Es un mensaje directo a la escuela argentina de comportamiento. Puedes ser el jugador más habilidoso de tu generación. Puedes tener un mapa de calor impecable y una visión de juego periférica inigualable. Pero si tu sola presencia genera un rechazo automático en sponsors, aficionados neutrales y medios de comunicación, no tienes lugar en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid eligió la profilaxis. Prefirió amputar la posibilidad del fichaje antes de que la infección de la polémica entrara en su vestuario. Y no podemos aislar el caso de Enzo como un hecho aislado. Es parte de un patrón que está siendo juzgado con lupa por Europa. Desde las excentricidades y provocaciones del Dibu Martínez, que han generado tantas portadas y sanciones, hasta los constantes roces verbales y físicos de los referentes del equipo en cada competición internacional. El mundo del fútbol está envuelto en un debate ético feroz. La gran pregunta es, ¿se ha convertido la etiqueta de jugador de la selección argentina en un factor de riesgo para las grandes potencias económicas del fútbol? Piénsenlo por un instante. Las repercusiones son a escala global. En Inglaterra, la cultura futbolística exige una entrega total, pero condena profundamente las faltas de respeto institucionales y las salidas de tono que mezclan el deporte con heridas geopolíticas. En España, el aficionado es estético, premia el buen juego y no olvida una agresión desmedida a una de sus jóvenes promesas más queridas. Y en medio de este fuego cruzado, futbolistas con una proyección infinita se encuentran ante una encrucijada vital. Sus botas tienen el talento para conquistar la cima, pero su reputación, su manejo de las crisis y sus actitudes fuera de lugar están levantando muros de hormigón a su alrededor. Se están cerrando las puertas de esos clubes selectos que exigen por encima de todo respeto, honorabilidad y ese concepto tan abstracto pero vital que es el señorío. Ahora, como en toda gran historia, hay dos caras de la moneda. Hay un sector enorme de la afición, especialmente en Sudamérica, que ve todo esto como una campaña de desprestigio, una persecución orquestada por una Europa que no soporta que le ganen en su propio juego. Para ellos, juzgar a un jugador por un momento de calentura en una final del mundo es una hipocresía colosal de clubes que han tenido en sus filas a jugadores sumamente violentos en el pasado. Defienden que el fútbol es pasión al límite, que las pulsaciones a 180 no entienden de diplomacia,
y que exigirle a un guerrero que se comporte como un caballero británico en pleno combate es no entender absolutamente nada de este deporte. Pero por el otro lado de la balanza, la visión es diametralmente opuesta. Los críticos argumentan que ya no estamos en los años 80, que hoy en día los futbolistas son embajadores de marcas globales, ídolos de millones de niños y piezas fundamentales de corporaciones que cotizan en bolsa. Para este sector, lo que hizo Enzo y lo que representa gran parte de esa generación albiceleste no es pasión, es simplemente una carencia total de educación deportiva, una soberbia desmedida que tarde o temprano te pasa factura, y la factura acaba de llegar con cobro revertido. Llegamos así al punto de ebullición de nuestro análisis de hoy, y aquí es donde la pelota pasa a su cancha, porque esta historia no está terminada, está escribiendo sus capítulos más oscuros en este preciso momento. Las piezas en el tablero de ajedrez del mercado europeo se están moviendo y el futuro de uno de los mediocampistas más caros de la historia pende de un hilo. Por eso, quiero abrir el debate más candente del año en la caja de comentarios. Necesito saber qué piensan ustedes con total honestidad. ¿Creen de verdad que los futbolistas argentinos están siendo víctimas de un complot internacional? ¿O se han ganado a pulso el repudio del mundo por su incapacidad para controlar sus emociones? ¿Están de acuerdo con la postura implacable del Real Madrid, protegiendo su prestigio e imagen al darle la espalda públicamente a un talento de esta magnitud? ¿O sienten que Florentino Pérez y la directiva merengue han sido crueles y exagerados al juzgar a un joven de 25 años por un error en el minuto 93 de un partido al límite? Es el eterno choque entre lo que algunos llaman pasión sudamericana y lo que otros definen tajantemente como falta de profesionalismo. Quiero leer los argumentos de los que defienden a capa y espada el gen competitivo argentino, de los que creen que el fútbol se juega con los dientes apretados y sin pedir perdón. Pero también quiero leer a todos aquellos que están exhaustos de las polémicas, que creen que el talento no te da inmunidad para pisotear a un rival, faltarle el respeto a un árbitro o incendiar a un país entero con cánticos fuera de lugar. La guerra de opiniones está declarada, así que bajen a los comentarios y dejen su visión de los hechos, porque esto va a arder. Si han disfrutado de este análisis crudo, directo y sin las ataduras de lo políticamente correcto, este es el momento de demostrarlo. Destrocen ese botón de me gusta para apoyar el contenido, compartan este video en sus grupos de fútbol para encender la discusión con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo análisis en profundidad. Al final del día, el fútbol tiene una justicia poética y a veces dolorosa. El destino, las consecuencias de nuestros actos, el famoso karma, llámenlo como quieran, parece haber alcanzado a Enzo. Sus acciones lo han dejado en la peor posición posible. Lo que antes era aclamación mundial, hoy es rechazo. Según el veredicto del mercado actual, su actitud de mal perdedor y su descontrol han dinamitado sus puentes. El portazo del Real Madrid resonará por años como el símbolo de un fichaje histórico que se esfumó por no saber mantener la cordura. Esa noche en el Mundial, tras caer ante el talento de España, la frustración sacó a relucir su peor versión. Ese minuto 93, esa entrada escalofriante sobre Pau Cubarsí que dejó a su equipo mermado, esa falta de respeto sistemática hacia el árbitro, todo quedó grabado en la retina de quienes toman las decisiones que valen millones. Y el castigo ha sido implacable, porque no solo el gigante blanco le dio la espalda, su regreso a Inglaterra se ha convertido en un calvario, donde el Chelsea y la opinión pública británica lo miran con recelo, recordando su historial de controversias y actitudes que rompen la armonía del vestuario. De tocar la gloria máxima a quedarse con las manos vacías, de estar a punto de ser coronado en la capital de España a verse relegado, señalado y aislado en la capital de Inglaterra. En un abrir y cerrar de ojos, en un par de días frenéticos, su reputación global sufrió daños irreversibles y su futuro deportivo es, a día de hoy, un inmenso agujero negro. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos destapando las verdades que el fútbol moderno intenta esconder. Hasta la próxima, comunidad futbolera.